Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Buenas tardes amigos, de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y bueno, sabemos que México está enfrentando un momento muy importante porque viene la elección de miembros del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, el día de hoy tenemos un gran invitado, una persona que conocemos en este medio de comunicación, profesionalmente lo conocemos, tenemos excelentes referencias, pero lejos de las nuestras, quisiéramos mejor que ustedes lo vayan considerando y eventualmente lo dispensen con su voto el día de las elecciones cuando corresponda. Jaime García González. Jaime, ¿qué tal? Muchas gracias, Alejandro. Candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Hay muchas cosas interesantes de ti, pero prefiero ser yo quien pregunte y tú quien contestes. Jaime, antes que nada, antes de saber quién eres y todo, te pregunto, ¿qué tan importante es que la gente pueda elegir a un representante, a un juzgador del Poder Judicial? Bueno, de entrada, en virtud de la reforma judicial, se cambia el paradigma acerca de la integración del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Ahora va a ser a través del voto directo de la gente, ¿no? La gente va a escoger quiénes van a ser sus juzgadores en todos los niveles en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? En este sentido, pues yo creo que se democratiza el Poder Judicial de la Federación y aparte da frescura, porque bajo el viejo sistema solamente los que estaban dentro del Poder Judicial de la Federación podían acceder a los cargos e ir escalando, ¿no? Pero con este nuevo procedimiento se abre la puerta. El hecho de que yo esté en la boleta con el número 45, habiendo pasado por todas las etapas, entrevistas, la insaculación, demuestra que fue un procedimiento limpio y auténtico. Ahora bien, algo que también llama mucho la atención es las campañas. Ya formalmente están en campañas, están trabajando, hay algunas campañas pues, para mi gusto deplorables o cuando menos no dignas de un poder judicial. Ya estamos viendo que hay chicharrones que están bien preparados, candidatas que se ponen en traje de baño, etcétera. Se ha visto de todo. Te pregunto, como ciudadano, antes de entrar a la parte de juzgador, ¿qué esperarías de ver en estas campañas? Bueno, antes que nada yo creo que hay que tomar este asunto con la seriedad debida, ¿no? O sea, aspirar a la Suprema Corte, al más alto tribunal, es algo serio y es un gran compromiso frente al país y a la ciudadanía que nos otorgue el voto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay lugar para videos humorísticos, chistes. O sea, hay que dar propuestas concretas y hay que escuchar a la gente sus problemas y necesidades en específico. Excelente. Ahora sí, por favor, ya que tenemos esta parte de como observadores ciudadanos, te pregunto, ¿de dónde sales, Jaime? ¿Por qué eres ahora un candidato al máximo cargo que es ministro? ¿Por qué surge esa inquietud en ti? Bueno, yo llevo más de 20 años como corredor público 61 de la Ciudad de México y cuando salió la convocatoria, que estaba abierta a todos los que cumplieran los requisitos, yo me animé de buena fe, confiando en que iba a ser un procedimiento transparente, como lo fue, y así lo hice. Me inscribí en los 3 comités de evaluación, de los cuales 2 me están postulando, el Comité de Evaluación del Poder Judicial y el del Poder Legislativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que me motiva es poder ser parte de este cambio y servir al país, ¿no? Desde el más alto tribunal,
impartiendo justicia, sobre todo para los grupos más vulnerables, aquellos que han sido olvidados y no escuchados. Me parece muy adecuado eso, grupos vulnerables. ¿Tú alguna vez has sido parte de un grupo vulnerable? Bueno, como muchos ciudadanos, claro que he sufrido las injusticias que desgraciadamente están presentes en nuestro país, ¿no? He sido víctima de robo y como muchos, ¿no? Presento mi denuncia y todo y veo que el asunto no camina, ¿no? Entonces, soy parte de esa estadística de un 90 y tantos % de víctimas que sufren una impunidad, ¿no? Nunca ve justicia, ¿no? Entonces, para que México se transforme, evidentemente requiere varios cambios, uno de los cuales es la reforma al Poder Judicial, pero no en ello se agota el cambio en el modelo de justicia. Ahora te pregunto, cuando te tocó ser parte de esas, realmente si eres parte de un grupo vulnerable, eres más propenso a las injusticias. ¿De alguna manera te incentivó a prepararte y en ser quien eres hoy? Sí, bueno, claro, yo siempre quise estudiar Derecho desde pequeño, siempre me llamó el ¿Algún saber. familiar? Mi tía es abogada, pero más allá siempre tenía curiosidad de conocer las normas, los juicios, los procedimientos, y pues eso me llevó a la Correduría Pública eventualmente, en la cual he ejercido dignamente, sin ninguna sanción durante 20 años. También soy mediador certificado y perito traductor del Tribunal Superior de Justicia en materia de idioma inglés, ¿no? En algún tiempo fui conciliador del IFECOM, ¿no? En concursos mercantiles, y en todos los cargos que he desempeñado nunca he sido sancionado, ¿no? Entonces, pues, con esta convocatoria yo me animé, me inscribí y pues heme aquí. Pues qué padre. Ahora, dentro de esta convocatoria y de todo tu acervo que tienes, ¿qué fue lo que en un momento dado más te ha costado trabajo en cuanto a tu preparación? Pues esta campaña tiene sus peculiaridades, ¿no? Por las restricciones que tenemos en cuanto a publicidad. Por eso yo agradezco este espacio y espero que se transmita el mensaje de por qué la ciudadanía deseo yo que vote por mí. Primero porque voy a estar presente y tener muy atento, estar muy atento de los problemas de los grupos más vulnerables, ¿no? De comunidades indígenas, de las comunidades de la comunidad LGBTQ+, ¿sí? Adultos mayores, menores de edad, mujeres que han sido objeto de maltrato, de trata, o sea, injusticias por ese país sobran, ¿no? Entonces yo creo que debemos corregir eso y desde la Corte creo que puedo aportar mucho. Ahora, obviamente el hecho de ser fedatario es importante, pero requiere más preparación el hecho de estar, o preparación distinta, el hecho de estar atrás de un expediente y juzgar. Bueno, los ministros y ministras que han llegado a la Corte con anterioridad, que han sido fedatarios públicos, han desempeñado una buena labor, ¿no? Y bueno, el ser fedatario te enseña, obviamente, a estudiar y también a aplicar de manera imparcial el derecho, ¿sí? En ese sentido, pues, por cuestión de estudio, yo creo que no hay ningún problema, ¿sí? Ahora bien, también no soy un abogado de escritorio, ¿no? O sea, como corredor público y también como conciliador y mediador, sí interactúas con el Poder Judicial, ¿sí? Entonces también tengo esa experiencia en materia procesal, ¿no? Y bueno, aun cuando los corredores públicos tenemos prohibido ejercer el mandato judicial de manera pro bono, sin buscar alguna remuneración, hemos asesorado a ciertas personas en casos concretos. Por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Ayudamos a mucha gente presentándoles un modelo de amparo, sobre todo para los menores de edad que
no tenían acceso a la vacunación, ¿no? Y eso funcionó muy bien. Qué bueno que lo estás comentando y todo, porque hay que ser sensibles con lo que pasa en México y también darnos cuenta de las diferencias que hay, ¿no? En ese sentido, tú estás comentando que apoyabas a los niños. Obviamente, ¿tienes una formación de litigante? ¿O tienes idea de litigio? Por supuesto que sí, o sea... Eso es importante, porque muchas veces decimos, no, es que nada más no es lo mismo feudatario que litigante, pero lo que estás comentando me parece muy sensato y muy, muy adecuado, ¿no? Sí, bueno, pues yo, como muchos que estudiamos Derecho, cuando nos desempeñamos como pasantes, obviamente hicimos práctica en despachos de litigio, ¿no? Acudir a copiar acuerdos en aquella época, presentar promociones, ayudar al abogado titular en audiencias, en formular escritos, ¿no? Y bueno, también, como te he dicho, ¿no? En particular mi desempeño como corredor, pues te obliga, ¿no?, a presentar avalúos, comparecer ante una autoridad jurisdiccional, y de la misma manera, ¿no?, como conciliador en concursos mercantiles, que es una labor muy técnica, pues sí interactúas en todo momento con él o la jueza de distrito correspondiente, ¿no? Jaime, ¿te ha tocado dar clases? Sí, en algún momento di clases en la Escuela Libre de Derecho como profesor adjunto de Economía 1 año, y cuando me ha invitado el Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México he impartido cursos, ¿no? Pero lo que más he hecho desde un punto de vista académico es publicar, ¿no? Ok, me detengo tantito en lo de dar clases. Es difícil a veces la experiencia de hablar con los jóvenes, pensar como joven. Lo fuimos, pero como que a veces dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo, ¿no? En este caso, ¿qué tanta apertura tienes a los cambios? Hoy ves a los jóvenes, pero realmente tú sabes que hay cambios en los jóvenes, en las tendencias, en la tecnología. Hay cambios en muchas cosas. El derecho no es inmune a eso, ¿no? ¿Qué tan abierto estás a los cambios? No, bueno, obviamente vivimos en una etapa de modernización, de inteligencia artificial, de muchas novedades, ¿no? Pero en cuanto a mi postura respecto a los jóvenes, yo estaría dispuesto, por ejemplo, a igualmente hacer como un concurso abierto a jóvenes recién egresados, capaces, con buen promedio, que tengan vocación, para poderlos integrar, en caso de ser electo, a mi ponencia, ¿no?, como secretarios de estudio y cuenta, por ejemplo, o que desempeñen alguna función igual dentro de mi ponencia, ¿no? Y también hacer una mezcla frente a gente que ya tenga experiencia, ¿sí?, en el Poder Judicial, que igualmente esté comprometido con este nuevo modelo, que tengan muy claro de que no nada más es una cuestión técnica, ¿no?, sino también es un asunto de hacer justicia social. Entonces sí pienso tener un balance, ¿no?, entre gente con experiencia y gente joven, nueva, con ideas frescas. Ahora bien, Jaime, también nuevamente en cuanto a las clases. Si algo ves con los jóvenes y sobre todo cuando das clases, es que de repente te cambian los enfoques. No es lo mismo un enfoque rígido que puedes llegar a tener como maestro que el enfoque pragmático que tienen ellos. Uh-huh. Pero te tienes que ajustar porque al final tienes que hacer las clases dinámicas. De alguna manera eso también va a influir en tu forma de hacer la justicia dinámica. ¿Es correcto? Sí, bueno, yo creo que como vamos a ser electos, tenemos un compromiso de estar más cercanos a la ciudadanía, ¿no? En algún momento la presidenta, refiriéndose a los legisladores, ¿no?, hizo la expresión de un poco menos de escritorio y más de territorio. Yo creo que los ministros debemos de aplicar eso en lo conducente, ¿no? No nada más quedarnos en nuestras oficinas en la corte, ¿no?, sino también visitar reclusorios, ¿no?, visitar estaciones migratorias, ir a las escuelas, ¿no?, acercarnos a colectivos de mujeres, ¿sí? O
sea, el modelo cambia totalmente con esta reforma judicial. Si hemos tenido algo nosotros, como estudiosos del derecho, es que nos ha tocado ver prácticamente 3 reformas increíbles, ¿no? Antes eran 26, pasaron a ser 11, ¿no? Por ahí de los finales de los 90. Ahora este cambio, esta transformación, que van a reducirse en número y además la elección popular. ¿Qué significa eso? ¿Qué crees que signifique que tengamos esa oportunidad de ver tantos cambios en el Poder Judicial? Bueno, voy a empezar por la última parte, la elección popular, ¿no? Lo obvio, ¿no? Esto democratiza, ¿no? La integración de la Suprema Corte y del resto del Poder Judicial de la Federación, y también se elimina ese viejo debate acerca de la legitimación de los jueces constitucionales para poder declarar inconstitucional una norma general que fue aprobada, ya sea por el Congreso de la Unión o por algún Congreso local, ¿no? Al emanar de una elección popular, bueno, ese debate ya queda terminado, ¿no? Ahora bien, ¿cuál era la otra pregunta que me dijiste? Nos ha tocado ver las transformaciones. Del número de integrantes de la Corte, ¿no? Yo creo que es positivo de que la Corte pase de 11 a 9, y no nada más eso, sino lo más importante es de que siempre la Corte va a funcionar en pleno. Ya el funcionamiento en salas desaparece, lo cual a mí me parece positivo, porque desde mi punto de vista, cuando la Corte actuaba en salas, no era tan suprema, porque de hecho podían haber criterios contradictorios entre las salas, ¿no? Y los hubo. Y los hubo, ¿no? Entonces eso queda totalmente ya borrado del mapa, ¿no? Entonces me parece muy, muy sano que en todos los asuntos todos los ministros y ministras participen en pleno, ¿sí? Ok, y del primer cambio, de que eran 25, era 26, ¿no? Y luego con Zedillo, y luego pasan a ser 11. Bueno, entre otras cosas. Antes de la reforma de Zedillo, como bien recuerdas, teníamos 4 salas: la penal, la administrativa, la civil y la laboral, y además existía la sala auxiliar, ¿no? Entonces la Corte era prácticamente como un mini congresito, ¿no? Pero yo creo que al hacer la Corte más compacta, la va a hacer más funcional. Y aquellos que piensan de que esto va a hacer que los asuntos demoren más, por el contrario, yo creo que precisamente porque funciona en pleno y todos los ministros van a conocer de todos los asuntos, vamos a poder avanzar y combatir el importante rezago judicial que hay. Eso es importante. La judicatura, la transformación de la judicatura, platícanos un poco de ello. Pues, aparte de que con la reforma nuestro origen va a ser democrático, bueno, también viene la cuestión presupuestal, ¿no? Ahora ya todos los ministros se van a ajustar a lo que establece la Constitución, ningún ministro va a ganar más que la presidenta de la República, entonces yo creo que eso va a resultar en una mejor impartición de justicia, ya no va a ser tanto como de que había gente, abogados, que se acercaban en lo oscurito con los ministros y cabildeaban los asuntos. No, ahora lo que se busca es totalmente transparencia y que se logre un nuevo modelo que imparta realmente justicia sin privilegiar a algún grupo económico de interés, ¿sí? Interesante. Ahora, vámonos un poquito a la situación de la elección popular. Cuando se empezó a dar el debate de esta transformación, surgió el caso de Bolivia, que todos cuestionaban la situación. Oye, es que en Bolivia no ha tenido el funcionamiento adecuado, se ha prestado a que ciertos grupos contaminen esa elección o que tengan cierta influencia. ¿Por qué en México sería distinto? ¿Por qué crees que sea, cuál crees que sea la fortaleza? Bueno, cada país es distinto, pero no nada más hay que fijarnos en el caso de Bolivia, ¿no? Yo creo que hay que tomar en cuenta también como referente el de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos más de 40 estados tienen algún mecanismo de elección de jueces, ¿no? Tanto de primera instancia como inclusive de los integrantes de sus tribunales de apelación o de sus tribunales superiores de justicia de su respectivo estado. Hay diversas variantes, hay unas que compiten bajo
el respaldo de algún partido político, hay unos que compiten sin el respaldo de algún partido político, pero bueno, yo creo que este es un muy buen referente, ¿no? Alguien critica, ¿no?, de que, pero en Estados Unidos no se eligen a los jueces federales, ¿no? Bueno, la respuesta está, por ejemplo, en El Federalista, en particular el escrito que hizo Hamilton, comentando acerca de la integración del Poder Judicial, ¿no? Lo importante de un Poder Judicial es de que sea autónomo, independiente y que imparta justicia, ¿no? Y si no se puso mucho énfasis o no se contempló en la Constitución de Estados Unidos originalmente de que fueran electos, es porque los padres fundadores de nuestra nación vecina del norte pensaban que la mayoría de los asuntos fueran resueltos por los jueces locales, lo cual ocurre en la realidad, y lo mismo pasa en México, ¿no? Ahora aquí en México el objetivo final es de que todos los juzgadores, tanto del Poder Judicial de la Federación como de los poderes de cada una de las entidades federativas, sean electos, ¿no? Por lo que nos estás diciendo, y eso sí me llama mucho la atención, tú eres un estudioso del derecho, y lo cual celebro, porque eso es algo que queríamos evitar, ¿no? Improvisados. Tú tienes ciertos estudios. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día al derecho? No, bueno, yo en cuanto a estudiar, si es tu pregunta en específico, yo creo que 2 horas diario estudio. Probablemente más en los fines de semana, pero sí, sobre todo en estos momentos, ¿no?, en que hemos visto una gran transformación jurídica, social, económica en México, y pues hay que mantenerse actualizados en esta profesión, ¿no? Te dediques a derecho corporativo, litigio, a la academia, o en este caso, aquellos que estamos buscando un cargo en la judicatura, ¿no? Pues debemos de seguir estudiando, ¿no? ¿Qué tanto aceptar la inteligencia artificial como auxiliar de la implementación de justicia? La inteligencia artificial, si bien es lo que ha avanzado, todavía está en una etapa experimental, ¿sí? Puede ser algún auxiliar en algunas cuestiones técnicas, como pudiera ser, por ejemplo, la traducción, ¿no? Pero aún así no existe algún sistema de inteligencia artificial que haga una traducción perfecta, ¿sí? Entonces esas cuestiones sí podemos apoyarnos, ¿no? Igual en cuestiones periciales pudiera ser que interviniese la inteligencia artificial como un auxiliar, ¿no? Pero en lo que corresponde al juzgar, esa es una labor que requiere de la participación de seres humanos capacitados, que sean sensibles de los casos, ¿no? Y que no funcionen en base nada más a algoritmos, ¿no? Se necesita de la sensibilidad que te da el hecho de ser persona para poder estar en una condición de poder juzgar un conflicto entre personas, ¿no? ¿Crees que eso sea una de las grandes ventajas de esta forma de elegir a los juzgadores, la sensibilidad? Porque durante mucho tiempo lo vimos, ¿no? Eran figuras inalcanzables. Eran figuras que los veías, pero realmente era poco el intercambio de opiniones o de expresiones. Hoy con este voto, de alguna manera te obliga a conocerlos y a que te conozcan. ¿Crees que esa sensibilidad sea parte de este proceso? Bueno, definitivamente, ¿no? O sea, hay que acercarse a la gente, primero para convencerla con tus propuestas, ¿no? Y también esto debe ser un diálogo, ¿no? Escuchar los problemas de la gente, ¿sí? Entonces, ambas partes, el proponer y el escuchar, yo creo que nos va a resultar en la elección de mejores jueces, ¿no? Entonces, quienes estamos buscando ser parte del Poder Judicial de la Federación, en este caso, en mi caso como ministro, pues es salir a la calle, escuchar los problemas de la gente y estar atentos, ¿no? Y en el evento de ganar, nunca olvidar eso y siempre tener un contacto continuo con la gente, ¿no? No porque fuiste ya electo, ya llegas y te encierras en tu oficina en la corte, no. Hasta ahora, ¿cómo ha sido tu contacto con la gente? Pues mi contacto con la gente en estos
2 días que llevamos de campaña. No, en general, digo, durante tu trayectoria profesional, ¿cómo ha sido el contacto? Bueno, pues como fedatario público, de entrada, o sea, el contacto es en vivo y en directo, ¿no? Es personal, ¿no? ¿Sí? Y así tiene que ser, ¿no? El corredor público o el fedatario público tiene que estar presente en los actos, ¿no? Cualquier otra práctica es ilegal y al margen de la ley, ¿no? Aquellos que mandan a recabar firmas y no va el fedatario, eso es ilegal, es nulo, eso está muy mal hecho, y quien lo haga, yo creo que será castigado eventualmente, ¿no? Pero sí, o sea, mi contacto con la gente siempre ha sido de frente, como estoy aquí contigo, ¿no? Mirándote a los ojos, escuchándote, planteando soluciones a los problemas que se me plantean, ¿no? Entonces sería lo mismo en el caso de esta campaña, nada más de que van a ser muchos más gentes a las cuales uno tiene que acercarse y que tiene que escuchar. Tú tuviste la oportunidad de estudiar en la Libre de Derecho. Obviamente te curtiste con los exámenes orales, etcétera. Era gran parte de la presión. En tu examen de corredor también es un examen oral. O sea, la vida te ha complicado la vida porque te ha puesto exámenes que a veces van más allá de tu paciencia y de tu seguridad y te meten en un esquema de incertidumbre. En este momento, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Como si fuera un examen? ¿Con inseguridades, incertidumbres? ¿O cómo lo estás viviendo? Bueno, yo lo veo como un reto y como una manera de, en los hechos, demostrar mi compromiso por hacer algo por este país, en contribuir a que este país sea un México sin injusticias. En ese sentido, pues yo la verdad me considero un candidato a favor de los derechos humanos, que seamos más proteccionistas, y también me considero el candidato de la diversidad, de la equidad, de la inclusión, ¿sí? Particularmente, como lo dije, de los grupos más vulnerables, ¿no? Gente con capacidades diferentes, comunidades indígenas, integrantes de la comunidad LGBTQ+, mujeres, o sea, nada más tienes que salir a la calle para ver injusticias que deben ser corregidas. Por la manera que lo estás comentando y todo, tú estás, o sea, me parece que en este caso, más que actuar en una campaña, es, de alguna manera, es ver tu trayectoria, ¿no? Porque antes, en un examen, te la jugabas todo y dependía de ti el dar una buena presentación para que te calificara. Como examen de corredor igual, ¿no? Pero en este caso, pues resulta que no depende ya de ti, porque realmente no vas a cambiar toda tu trayectoria. La gente que te conoce, ya te conoce. Y los que no te conocen te van a conocer ahora por lo que es la imagen que estás vendiendo de seriedad. O bueno, no estás vendiendo. La imagen que eres ahora, seriedad, estudio, compromiso, convicción. Y va a llegar un momento dado en que todo se va a definir en una urna. Pero realmente ya es muy poco que depende de ti. Es curioso, ¿no? Bueno, yo creo que quienes investiguen y busquen mi trayectoria, vean mi currículum y todo, podrán darse cuenta de que soy una gente seria, estudiosa y comprometida, ¿no? con la justicia, ¿no? Y a diferencia de muchos otros candidatos y candidatas, ¿no? que tienen ya una larga trayectoria política en el servicio público, yo no siento que estoy en una situación de desventaja, ¿no? Yo por el contrario haría la pregunta, todas esas personas que están en la campaña y que han ocupado puestos públicos, ¿realmente han hecho alguna diferencia? ¿Realmente han hecho este país más justo? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? O sea, si no, no estaremos viviendo los problemas que padecemos y no hubiéramos tenido que llegar a este cambio de modelo, ¿sí? Entonces, yo por el contrario, soy alguien que viene de la sociedad civil, no milito en ningún partido político, tengo un compromiso profundo, reitero, con los derechos humanos, quiero ser un ministro proteccionista, tutelar de los grupos más vulnerables y tengo un expediente limpio, las manos limpias y espero que la gente
me confiera el voto, ¿no? En esta elección. Bueno, ya lo dijiste, pero ¿qué tan importante crees que sea ser político en una situación de justicia, en una posición de justiciero? Yo creo que de entrada la justicia debe ser apolítica, de entrada, ¿sí? O sea, si hay alguien que tiene alguna militancia en algún partido político, es muy respetable, ¿sí? Hay candidatas y candidatos que la tienen, la han expresado, ¿sí? Pero al momento de resolver cada caso concreto, tienes que desvincularte de tu filiación partidista, ¿no? Tienes que ver el caso concreto en base a los hechos, las pruebas y resolver en justicia. Qué interesante. Y lo dijiste, ¿apolítico o apartidista? Pues serían casi como sinónimos, ¿no? A político o a partidista, ¿no? O sea, un juez tiene que tratar de ser lo más imparcial posible, lo cual sabemos que es algo muy difícil, pero es un esfuerzo que uno tiene que dar para ser un buen juzgador. Ahora, ¿qué tan mediático debe ser un juez o un juzgador? En cuanto a acceso a los medios, ¿te refieres y todo? Pues evidentemente con este proceso de campaña y todo, pues tenemos que acercarnos a la gente, ¿no? Tanto en eventos cerrados o en lugares públicos, parques, etcétera, etcétera, acudir a medios como el tuyo, redes sociales. O sea, en ese sentido, pues sí tenemos que involucrarnos más con los medios, ¿no? Debe haber una comunicación que fluye, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Y una vez que ocupen ya sus respectivos cargos los juzgadores, en todos los niveles, ¿no? Reitero, deben de mantener esa cercanía, ¿no? Máxime de que en el caso de los jueces de distrito y los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y de apelación, ellos pueden reelegirse. Entonces, ellos no pueden desvincularse, ¿no? Es correcto, y es que es justamente lo que te decía, o lo que iba, porque eventualmente ya que ganen, o lo hemos visto con otros, en otros procesos, ¿verdad? Ya que son ministros o ya tienen un cargo, es muy difícil que acepten entrevistas, etcétera, porque piensan que de alguna manera están vulnerando su posición, cuando al revés debería de ser contrario, deberían de ser accesibles, etcétera, para que los viéramos. Al final, la persona que estamos viendo en las cámaras o en los medios es quien me va a juzgar, el que me va a generar confianza o el que me va a generar incertidumbre con su visión, ¿no? Como que debería de ser eso constante y permanente, ser mediático. Sí, bueno, muy interesante lo que tú dices, pero yo de entrada lo que pongo sobre la mesa es de que si mis compromisos que yo haré en la campaña y que estoy poniendo sobre la mesa, de ser más proteccionista en cuanto a los derechos humanos, ver sobre los grupos más vulnerables, si no lo cumplo, la verdad sobre la mesa estaría mi renuncia, ¿no? De ese tamaño es mi compromiso, ¿no? O sea, que la gente vea de que quiero y puedo. Y si no lo hago, pues lo reitero, mi renuncia estaría sobre la mesa, ¿no? Pero es tal mi compromiso de que me pienso entregar 24 horas al día, 7 días a la semana, porque tú eres ministro, no nada más de lunes a viernes de 9 a 5. Tú eres ministro los 365 días del año. Es correcto, y por cierto agradezco ya las preguntas que nos está haciendo a favor de enviar el público, y te voy a decir, tenemos 3, ahí te van. ¿Debe el candidato querer quedar bien con sus electores o debe simplemente ofrecer, respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes? Bueno, es obvio que todo aquel que esté en este proceso de elección judicial debe de tener un compromiso de respeto a la Constitución, a los tratados internacionales, particularmente en la cuestión de derechos humanos y a todo el orden jurídico, ¿no? De entrada, si no, no tiene sentido que estés en esta campaña, ¿no? Y ese compromiso debes de transmitirlo a tus electores, ¿no? Yo voy a resolver conforme a derecho y en justicia, ¿sí? No nada más en base a criterios técnicos, que ese es el problema del sistema que se tuvo que cambiar, ¿no?
de que los formalismos prevalecían, ¿no? Hay que ver el fondo de las cosas. Y reitero, resolver conforme a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en derecho, pero en justicia. Y en su caso aplicando la equidad, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Hay otra pregunta que nos están haciendo. ¿Qué tanto deben influir los temas del vox populi al momento de que tengan un asunto en la corte o en los juzgados o en los tribunales? Es decir, muchas veces se litiga mediáticamente un asunto y luego llega la presión con ustedes que van a tomar una decisión. ¿Qué tanto debe de influir eso? Bueno, esto tiene que ver con lo de la imparcialidad, ¿no? O sea, un juez siempre debe de mantenerse imparcial y no dejarse presionar ni por el poder político, ni por el poder económico, ni por alguna cuestión de amistad o de enemistad, ¿no? De hecho, algunos de estos supuestos últimos, amistad, enemistad, interés en el asunto, son causales para que un juez se excuse, ¿no? ¿Sí? Entonces la imparcialidad es vital en todo juez. Y algo que habías mencionado, y lo refrendo con esta pregunta. Con el sistema de justicia que se pretende a partir de ahora, de estas elecciones, etcétera, los tiempos de resoluciones deben de disminuir y los equipos van a ser por elección de los juzgadores. Bueno, obviamente, de hecho, desde la Constitución se establecen algunos plazos para que se resuelvan las cosas de manera más rápida, ¿no? Tanto en ciertos asuntos fiscales, en materia de procesal penal, ¿sí? Asuntos de delitos, etcétera, etcétera. Sí, claro, obviamente hay que cumplir con eso, ¿no? Y en cuanto a la integración de los equipos de cada juzgador, bueno, yo creo que, como lo dije en mi caso concreto, pues trataré de escoger los mejores colaboradores, ¿no? Tanto de gente que tenga experiencia, pero también de jóvenes, ¿no? De recién egresados, ¿no? Que tengan un compromiso. De acuerdo. Jaime, hay algo que me agrada de lo que tú estás diciendo, bueno, muchas cosas de las que me agradan, pero recapitulo un poco a la primera etapa de la entrevista cuando decías que eras mediador. De alguna manera ya tienes tu cercanía con la justicia, porque influyes en la impartición de justicia como mediador. Ahora sería una etapa más proactiva como juzgador. Y como juzgador, tratarás de fomentar que la gente vaya a los medios alternativos de solución de controversias. Bueno, de hecho, de inicio, los jueces, en un asunto que se les presente, deben de invitar a las personas o exhortarlas a que acudan a algún medio alternativo de solución de controversias, ¿no? Para ver si es posible llegar a una solución más rápida y fácil, ¿no? ¿Sí? Aun y cuando los procesos conforme a nuevos sistemas se vayan acortando y sean más rápidos, hay que exhortar también a las partes a que acudan a esos mecanismos alternativos, ¿no? Como puede ser la mediación, la conciliación, arbitraje, entre otros, ¿no? Pero definitivamente, ¿no? O sea, cuando eso no es posible, y hay asuntos donde no hay cabida a ello por la naturaleza del asunto, pues sí, insisto, resolver conforme a derecho y en justicia, ¿no? Ahora, dentro de este nuevo esquema de educación, porque todos va a tener que afectar, tanto en la universidad como en la etapa básica, esta nueva forma de encarar la justicia, de ser electos, etcétera. ¿Cómo piensas que deben de participar el Poder Judicial en la educación, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y hasta en la universidad? ¿Cómo crees que debe ser esa participación? Bueno, algo que sí sería muy positivo y por lo menos yo estaría dispuesto a hacer es ir a escuelas, ya sea de manera presencial o tal vez de manera virtual, ¿sí? Y bueno, en aquellas clases de civismo, de ciencias sociales o de nociones básicas de derecho, pues hacer una pequeña exposición, ¿no? Y también poder tener una red social, ¿no? Donde uno pueda exponer de manera simple y clara temas de derecho, ¿no? O sea, yo creo que todos en algún momento en la primaria tuvimos que hacer algún trabajo sobre el artículo 3º constitucional, ¿no? El 27 constitucional, el 123 constitucional, ¿no? Que tocan educación,
la cuestión agraria y de propiedad de la tierra y la cuestión del trabajo, ¿no? Entonces, eso hay que añadir además lo de los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que ir a las escuelas, hay que tener, insisto, un diálogo fluido, recíproco, acudiendo a las escuelas, por ejemplo, o en redes sociales, ¿no? De acuerdo. Hay una comunidad vulnerable que a veces se nos olvida, que son todas aquellas personas que vienen de otros países y que se asientan en México de forma regular o irregular, pero vamos. De alguna manera ellos cuando van a la justicia sienten que no son escuchados porque no tienen una estadía adecuada. Te pregunto, ¿cómo harías tú para que de alguna manera se viera por el mayor beneficio, el mayor cuidado a sus derechos? Bueno, de entrada, la Constitución establece claramente en su artículo primero que los derechos humanos son para todos, sin importar su condición social, económica, capacidades, preferencias sexuales, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además ya hay precedentes donde en el tema en específico que tú me hablas, ¿no? De migrantes que están en una situación irregular, ello no impide de que acudan a las instancias jurisdiccionales para, por ejemplo, reclamar alguna cuestión relacionada con su salario, sus condiciones laborales o algún otro problema que tengan. O sea, el derecho de acceso a la justicia es independiente de la estadía legal o irregular de un migrante. O sea, eso no es un factor, ¿no? Las puertas de los tribunales están abiertas para todos aquellos que estén en territorio nacional. Reitero, sin importar si su condición es regular o irregular. Excelente. Me está agradando todo lo que tú estás comentando y hay algo que me inquieta. Estamos a 5 minutos de irnos. Antes que nada agradezco al público que nos haya hecho favor de hacernos llegar sus comentarios. Pero algo que puede ser injusto es que en la elección, así como tú estás mostrando esa seriedad, esa sobriedad con el conocimiento, vas a competir contra personas que no lo están haciendo. Ya sea que salgan en traje de baño o que salgan de mil maneras. No dudo que hasta el rato vayan a salir con una nariz de payasito diciendo voten por mí, ¿no? Al final lo que me refiero es que el voto es igual para alguien que estudia que para alguien que vende una imagen. ¿Qué le dirías a la gente al momento de que acuda a la urna? ¿Cómo lo concientizarías de que es el momento más importante para definir el futuro de México? Escoger a un juzgador con capacidad. Bueno, del mismo modo que señalé antes de que los candidatos debemos comportarnos con seriedad, yo igualmente invitaría a la población a preguntarle qué tipo de gente quieren que sean los que juzguen sus asuntos, ¿no? Aquel que hace parodias o chistes, ¿no? O aquel que les mira directo a los ojos y les dice de que va a resolver conforme a la Constitución, conforme al ordenamiento jurídico vigente en México y en justicia, ¿sí? Entonces, yo creo que se van a inclinar la mayoría de la población por los segundos, ¿no? Yo me considero del segundo grupo, ¿no? La gente que toma esto con la seriedad de vida, porque la justicia no es una cuestión de broma, ¿no? Hay demasiadas injusticias en este país para dejar que esos problemas sigan creciendo. Perfecto. Rápidamente voy a hacer 2 preguntas. Bueno, la primera, ¿cómo te sensibilizarías tú, a los temas de equidad de género y comunidad LGTB? Que ya los dijiste, pero ¿cómo lo harías? ¿Cómo tratarías de llegar más a la justicia, a la impartición de justicia más que al derecho? En particular respecto a la comunidad LGBTQ+, o LGBTI+, depende cómo la te expreses en inglés o en español, me parece de que sin duda ellos, desgraciadamente, son objeto de una enorme discriminación
Hay estudios del INEGI que señalan que como el 88% de ellos han padecido discriminación, y a pesar de ciertos avances que han habido, tanto legislativos como presentes judiciales, desgraciadamente ellos siguen teniendo que acudir al amparo para poder lograr derechos como es el matrimonio igualitario, poder adoptar, poder inscribir a su pareja en algún instituto de seguridad social. Eso ya debería de terminar con el nuevo sistema judicial, ¿no? O sea, esa comunidad, el sistema de justicia de México, le debe bastante, ¿no? Entonces, yo estaré atento y siempre muy, muy comprometido con sus problemas. En ese sentido, si alguien no le quiere entrar, ese es su problema. Yo sí manifiesto aquí pública y abiertamente mi compromiso con los problemas de la comunidad LGBTQ+. Ok, obviamente lo mismo observarás para la equidad de género, la procurarías. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, tratándose de mujeres, o sea, han sido víctimas de violencia en muchos casos, de trata, discriminación, del machismo. Todas esas cosas hay que tirarlas al cesto de la basura, y obviamente también en los asuntos donde haya una cuestión de género respecto a las mujeres, obviamente no olvidarnos de la perspectiva de género, ¿no? Perfecto. Finalmente, como juzgador te vas a enfrentar a muchas situaciones irregulares, presiones, etcétera. ¿Crees que el tema del narcotráfico vulnere la imparcialidad de los jueces y de los juzgadores? Mira, yo estoy dispuesto a poner mi vida sobre la mesa por mi compromiso con la justicia, ¿no? Y como lo dije, yo no me pienso dejar influir o intimidar por el poder político, por el poder económico, por amenazas, por delincuencia organizada. Además de que el mismo Estado mexicano tiene los mecanismos para poder salvaguardar a cualquier juzgador que sea objeto de amenazas o que por su labor esté en riesgo su vida o la de su familia, de protegerlo, ¿no? Para que pueda resolver, insisto, en justicia los asuntos sin ser presionado. Excelente, Jaime, pues te agradezco muchísimo la disposición que tienes para venir aquí a platicar, plantear tus ideas, y pues te deseamos el mayor de los éxitos en las próximas elecciones. No, pues muchas gracias por la invitación, y simplemente, si me permites, un llamado a la ciudadanía, pues los invito a votar por su servidor, Jaime Salvador García González, el número 45 en la boleta de candidatos a ministras y ministros de la Corte. Y hay distintas maneras de votar, anotando el número en el recuadro respectivo, subrayando mi nombre, poniendo una palomita en mi nombre, circulando mi nombre, o inclusive una raya que vaya de mi nombre al recuadro respectivo. Muchas gracias por esta oportunidad. Rápidamente, antes de irnos, Jaime, en tus propias palabras, ¿quién eres? Yo soy un abogado honesto, preparado, inteligente, y la verdad comprometido en todas las actividades en las cuales yo me he desempeñado. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias. El mayor de los éxitos. Gracias. Y gracias a ustedes que nos han puesto atención en este programa. Este programa es suyo, y ya saben, hay un gran compromiso que viene. Tomen la mejor decisión para ustedes y para México. Gracias, gracias, y hasta la próxima. Gracias. Bye.